ser querido desaparecido. Rosa lleva 10 meses buscando a su hijo Cristian Pérez. Cada amanecer le duele distinto porque no hay ni una sola pista que le acerque a él. La duda la persigue como sombra. No sabe si fueron los militares, la delincuencia organizada o ambos. Lo único cierto es que su vida, desde aquel día, se convirtió en una batalla contra el silencio y la indiferencia estatal. Busco a mi hijo desapareció en Santo Domingo de los Áchilas el 3 de diciembre del 2024. Mi hijo se fue a trabajar allá por el sector del Bombolí en Santo Domingo de los Áchilas de soldador. Por la cuestión de no haber trabajo aquí, tuvo que ir hacia allá. La necesidad lo obligó a migrar dentro de su propio país. Partió con la esperanza de un trabajo que le diera dignidad. Desde entonces no se sabe nada, solo el eco de una ausencia que se alarga. Rosa denuncia que el Estado no le ha dado respuestas ni un mínimo avance en la investigación. Y en medio de la violencia que devora Ecuador, la desaparición de un joven de 25 años se ha vuelto su pesadilla interminable. Uno como madre, como familiar, al no saber y no tener ayuda de las autoridades ni del gobierno, no se sabe qué hacer. Ya no hay paz en el país. Ayúdanos a encontrarlo. Como Rosa, muchas mujeres también buscan a sus hijos, hermanos, esposos. Se aferran a sus fotografías como quien se aferra al aire para seguir respirando. Las sostienen como un escudo contra la desesperanza, como un amuleto para que regresen con vida. Una vez por semana se plantan frente al Palacio de Gobierno gritando lo que el Estado les ha negado: verdad y justicia. La aspiración nuestra es que aparezcan con vida, pero nosotros ante toda esta incapacidad que tiene el Estado en la investigación, entonces eso no permite que nuestro ser querido vuelva con vida. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno. Señaló como terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada, pero lejos de traer calma, esa decisión desató un nuevo espiral. Crecieron las denuncias de violaciones a los derechos humanos y el miedo se volvió rutina en las calles. Y la desaparición forzada es cuando está detrás la mano estatal, ya sea la policía, ya sea los militares, e inclusive cualquier funcionario público que esté, y también dentro de un hospital público, como varios casos que tenemos. ¿Cuándo desapareció? ¿Cómo desapareció? Según la Defensoría del Pueblo, al menos 35 desapariciones forzadas han sido reportadas en operativos de las fuerzas de seguridad. Uno de los casos más estremecedores es el de los 4 niños de las Malvinas, un barrio empobrecido de Guayaquil. Una patrulla militar los detuvo y días después sus cuerpos fueron hallados calcinados. Vivian Hidrobo, abogada y defensora de derechos humanos, ha seguido ese y muchos otros procesos. Desde la trinchera de su oficio, tras el telón, hoy nos cuenta los patrones que se repiten como un dolor calcado en las violaciones de derechos que se multiplican bajo el gobierno de Daniel Noboa. Ecuador vive una guerra interna decretada por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024. En esta llamada guerra declaró como terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada, con lo que les da el carácter de objetivo militar. ¿Qué significa esto? Que sacó a las calles a las Fuerzas Armadas, quitándoles su misión natural, resguardar las fronteras. Aquella transformación operativa, dicen los expertos, abrió la puerta a más abusos de los militares en las calles. Vivian, muchísimas gracias por estar aquí tras el telón. Quisiéramos poner en contexto qué está pasando ahora mismo en Ecuador. Bueno, en Ecuador lo que sucede es que vivimos una crisis, pero una crisis de derechos humanos, una crisis de sentido común. Estamos viviendo un retroceso, como justamente hace 2 días lo dijo el alto comisionado de las Naciones Unidas, por no solamente estas medidas regresivas que ha adoptado el presidente Noboa, sino sobre todo por su aplicación y por sus efectos. Por un lado, ineficacia total. Vivimos el peor semestre en materia de seguridad de nuestra historia y por otro lado, altísimas cifras en relación con los años anteriores de noticias de delito que tienen que ver con violaciones de derechos humanos. Es decir, el 2025 se proyecta como el año más violento en la historia de Ecuador, incluso por encima del 2023, que ya era considerado el más violento. Justamente eso nos dicen las cifras que utiliza el propio gobierno para justificar sus estados de excepción y para justificar sus medidas. Vivimos más de 4.500 asesinatos en este primer semestre.
sin crisis carcelarias, sin masacres carcelarias. Ustedes recordarán que cuando había las masacres carcelarias en el 2023, en el 2022 y en el 2021, subía el índice de muertes violentas porque efectivamente de una vez eran asesinadas 60, 70, 100 personas. Ahora no hay esas crisis carcelarias y tenemos este índice enorme de asesinatos en el país con las peores leyes represivas que se han emitido, yo diría desde la época de García Moreno, y tenemos las peores cifras de derechos humanos desde que tenemos democracia, ¿no? Para quienes nos están escuchando en América Latina, para quienes nos ven en el mundo, ¿qué significa estar en un conflicto armado no internacional? Bueno, significa que el presidente encontró la justificación perfecta para poner militares en las calles y para perseguir a personas defensoras. Hace 2 días, la casa de un defensor de las naves fue allanada. Igualmente, lo que vemos es militares en las calles y ningún tipo de eficacia. ¿Cuáles son las cifras oficiales y extraoficiales de desapariciones forzadas, por ejemplo? Eso es, en cifras oficiales de un pedido que hicimos como Alianza de Derechos Humanos, nos informaron de 21 personas desaparecidas de manera forzada, ¿no? Eso nos dice la Fiscalía, pero las investigaciones que se hacen de forma independiente por parte de las organizaciones de la sociedad civil hablan de 43 personas, al menos han desaparecido, de ellas solamente 8 han sido encontradas sin vida. Solamente el CDH de Guayaquil, el Comité Permanente de Defensa de Guayaquil de los Derechos Humanos, está llevando 33 de esos casos. Entonces, lo que tenemos es una cifra enorme de personas desaparecidas y hay que decir que también hay un subregistro, ¿no?, en el Estado, porque muchas de las desapariciones se empiezan a investigar como si fuesen desapariciones involuntarias. Y precisamente sobre eso quiero hablar, porque ¿cuál es la diferencia para que nuestro público entienda el contexto tan complejo que está viviendo ahora mismo Ecuador, con militares en las calles, con una violencia desatada, con grupos de delincuencia organizada declaradas como terroristas, pero también con impunidad por parte de las fuerzas policiales y militares? ¿Cuál es la diferencia entre desaparición forzada y detención arbitraria? Cuando usted detiene a una persona, usted tiene que cumplir con cierta normativa legal. Usted tiene que ponerle inmediatamente a orden de su juez competente, de las autoridades competentes. Cuando usted no hace, usted está cometiendo un delito, ¿no es cierto? Pero cuando usted no hace y además esa persona no aparece, y si usted es un miembro de la fuerza pública, usted está cometiendo delito de desaparición forzada. Y eso es lo que pasó con los niños de las Malvinas, que estuvieron desaparecidos más de 20 días hasta que fueron, casi 20 días hasta que fueron encontrados desmembrados, calcinados, vejados, a más de 40 kilómetros de donde fueron aprehendidos, ¿no? Más adelante quiero hablar precisamente sobre ese caso, sobre el caso de las Malvinas, de los 4 niños de Guayaquil que conmocionó no solamente a Ecuador, sino a América Latina y al mundo. En Ecuador se declaró una guerra interna contra el crimen organizado, pero en medio de esa estrategia militarizada surgió una pregunta que incomoda. ¿Dónde están los desaparecidos? Hoy ponemos la lupa en las víctimas invisibles de un conflicto que se libra en las calles y en las cárceles, pero que también golpea en los hogares de cientos de familias que buscan respuestas. Ya volvemos. Estamos de vuelta. En este contexto de supuesta guerra, las cifras son alarmantes. Denuncias por tortura que se cuadriplicaron, ejecuciones extrajudiciales que se multiplicaron por 3 y desapariciones forzadas que siguen creciendo sin freno. En este bloque analizaremos denuncias de los propios militares y de las víctimas que describen una guerra sin estrategia, pero con demasiados abusos. Vivian, una guerra sin estrategia. Leíamos un reportaje de la periodista Carol Noroña que revelaba testimonios
testimonios de militares que decían que les obligaban a presentar cifras favorables, incluso con falsos positivos. Y además tienen ellos una promesa de impunidad. Entonces, ¿qué significa eso en las calles? Una persona que está no preparada, que no tiene la menor noción de cómo utilizar la fuerza con personas civiles, ¿no es cierto? Que no está entrenada para utilizar la fuerza en una ciudad, en un pueblo, en una calle. ¿Qué pasa cuando esas personas están en las calles? Lo que sucede es lo que está pasando, lo que te decía al principio, una crisis de derechos humanos. Lo que tú decías, las cifras se han triplicado en relación con los años anteriores. Así, por ejemplo, desde 2020 hasta 2023 teníamos 8 casos de noticias de delito por ejecuciones extrajudiciales. Desde el 2024 ahora tenemos 19. Entonces, imagínate cómo se multiplican las cifras de ejecuciones extrajudiciales, que te demuestra detrás, ¿no es cierto?, que hay un funcionario del Estado, un miembro de la fuerza pública, un militar, un policía que no utilizó la norma que está ahora vigente, que es la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Esa legislación que fue largamente debatida, fue enriquecida con expertos, con expertas, varios meses de debate, hasta tener una ley bastante buena. Pues esa ley está durmiendo en los cajones de los militares, está durmiendo en los cajones de los policías y sobre todo está durmiendo en los cajones del presidente de la República, que no entienden para qué se hizo esa ley y cómo tiene que ser usada. En contraste con lo que está pasando con la Ley de Solidaridad Nacional, que ahora mismo enfrenta acciones de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y, para poner en contexto, da cierto grado de impunidad a los policías y militares en este contexto, en este escenario de conflicto armado. Bueno, lo que hace la Ley de Solidaridad no solamente es eso, es crear un régimen especial que no está en la Constitución, que no existe en la Constitución, donde a partir de la voluntad del jefe de Estado, del presidente de la República, nosotros y nosotras estamos militarizados sin límite temporal, de forma permanente. Es decir, no se necesitan estados de excepción. Nada, no, ya no se necesitan estados de excepción con esta ley de solidaridad, porque el presidente decide que estamos en conflicto armado interno, decreta el conflicto armado interno, y entonces tenemos militares en las calles, pero no solamente militares, sino una serie de medidas que se aplican de forma excepcional, y todo depende de la voluntad del presidente, porque no hay un control ni de la Corte Constitucional ni de la Asamblea Nacional de ese decreto de conflicto armado interno. Entonces, empieza y termina con la voluntad del jefe de Estado y nos lleva a una isla de violación de derechos humanos y de impunidad y de inseguridad. No sabemos cómo actuar con esas normas. ¿Qué protocolos existen dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la Policía Nacional, y cuáles no se están cumpliendo? Porque no solamente estamos hablando de desapariciones forzadas, sino ejecuciones extrajudiciales. Mira, de acuerdo con la Ley de Uso de la Fuerza, cuando una persona funcionaria pública legítimamente hace uso de su armamento letal o de su armamento de dotación, lo que esa persona tiene que hacer es un informe explicando por qué, cómo, qué pasó, ¿ya? Porque en cada caso se tiene que demostrar que el ejercicio de la fuerza fue idóneo, necesario y proporcional, ¿ya? Y estrictamente necesario. Entonces, eso tiene que hacer el funcionario público cuando utiliza la fuerza. Ahora, ustedes pregunten a todas las personas que están sufriendo estas investigaciones de ejecuciones extrajudiciales, de extralimitación de uso de la fuerza, de desapariciones forzadas, si hay este tipo de informes. Nosotros hemos pedido y nos mandan a unos informes que no son aquellos que pide la norma jurídica. Entonces, en principio hay un incumplimiento sistemático de una ley que fue aprobada, promulgada, sancionada y muy debatida, al contrario de estas otras leyes, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es que
no es solamente este desconocimiento de la normativa legal, porque empecemos por la ley. Primero deberían saber lo que tienen que hacer, cómo tienen que actuar, ¿no es cierto? Hemos pedido los protocolos y también no nos dan, nos dicen que son secretos y nos mandan cualquier cosa. Yo no entiendo cómo con eso una persona que está con un arma en las manos y para cuidar nuestra seguridad puede orientarse. O sea, no es posible. Y lo que es más grave es que hay este ejercicio, ¿no?, de las Fuerzas Armadas también y del Estado de ejercicios de impunidad. Lo que ellos están ofreciendo es impunidad. Fuerzas Armadas, el Estado, ejercicios de impunidad. ¿Qué responsabilidad política tiene el gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa, frente a estos que pueden ser bien catalogados como abusos de poder? Bueno, el presidente es la persona que presentó su iniciativa de varias leyes, ¿no? De la ley de integridad, donde se modifica justamente algunos artículos de la ley de solidaridad, la ley de fortalecimiento de áreas protegidas, la ley de fundaciones para perseguir fundaciones. Estas leyes las ha promovido el presidente Daniel Noboa, entonces ahí está su responsabilidad política, ¿no? Pero además está la responsabilidad en no tener un plan claro. Para mí es sumamente grave que estemos viviendo una planificación inexistente, ¿no? La planificación es la coyuntura, la popularidad, lo que necesitamos decir para subir la popularidad en el caso de que este esté decayendo. Y para eso son los shows y son los efectos de escena. Los expertos dicen que es un gobierno que levanta constantemente cortinas de humo, pero hay que decir que la tortura y la desaparición no son daños colaterales, son violaciones graves a los derechos humanos. Al volver, analizamos si hay justicia para las familias o si la impunidad se ha vuelto la norma en el Ecuador de la guerra interna. Ya volvemos con Tras del Telón. Estamos de vuelta con Tras del Telón. Las familias exigen justicia. Los organismos de derechos humanos lanzan alertas y el gobierno responde con cambios en la cúpula militar. ¿Hacia dónde vamos como sociedad? En este último bloque discutimos las consecuencias políticas, sociales y humanas de una guerra improvisada que ya está dejando demasiadas cicatrices. Cicatrices, Vivian. El 31 de diciembre los ecuatorianos nos enterábamos que aquellos cuerpos que habían sido encontrados un 24 de diciembre de 2024 pertenecían a los 4 niños de las Malvinas, a los 4 niños de Guayaquil. Las Malvinas es un barrio empobrecido de la ciudad de Guayaquil, del puerto principal. Recordemos y pongamos en contexto qué estaban haciendo esos niños en esa ciudad. Bueno, los niños estaban jugando fútbol. Aquello que hacen los niños para evitar caer en otro tipo de problemas que existen en nuestra sociedad, ¿no es cierto? La captación de los niños, el dedicarse a otro tipo de actividades ilícitas, pues no, ellos eran unos niños muy amados, sí de barrios empobrecidos, pero unos niños muy amados que además estaban haciendo aquello que todo padre, toda madre queremos que hagan nuestros hijos, ¿no? Deporte, porque sabemos qué bueno es el deporte para nuestros hijos. Es decir, estaban jugando entre amigos en una cancha de tierra en el barrio de las Malvinas, en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué pasó? ¿Por qué los militares los aprendieron? Bueno, sí sería de preguntarles a los militares por qué aprendieron a unos niños, ¿no? Porque ellos actúan en base a sospechas y las sospechas se activan, depende de tu color de la piel. Depende de tu clase social, depende de dónde vives. En este caso eran niños negros, niños pobres, niños empobrecidos.
De un barrio empobrecido. De un barrio empobrecido. Entonces, ¿se actúa bajo conceptos raciales? Perfilamiento racial es lo que nosotros consideramos que ocurre en estos casos, ¿no? El Estado, a través de sus funcionarios y funcionarias a las que no le entrena, manda a estas personas sin entrenamiento a la calle y ellos están actuando así como tú dijiste, con esa necesidad de llenar los cupos del día. Pero lo que hacen es perfilar a esos niños, perseguirlos, agarrarlos, subirlos a una camioneta, torturarlos y después llevarlos 40 kilómetros lejos de donde los detuvieron. Había un niño de 11 años y los otros eran pequeños, ¿no? Todos ellos menores de edad. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona piense que está cumpliendo su deber legal, llevando a unos niños de esa edad, dejando desvestidos de esos niños a 40 kilómetros de donde están? Además, sus cuerpos, y hay que decirlo por más que suene crudo, fueron encontrados calcinados. Fueron encontrados calcinados. ¿Qué significa eso? ¿Intentaban evadir las responsabilidades, desaparecer pruebas? Nosotros no sabemos qué nivel de crueldad se haya ensañado contra esos niños, pero lo que sí podemos decir es que aquí toda la responsabilidad es del Estado y de sus funcionarios públicos. Ahora, Vivian, ¿qué obstáculos enfrentan las familias para acceder a la justicia? Bueno, sobre el caso de Guayaquil lleva el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, nuestro compañero que está en la alianza, ¿no? Esta semana recién esta audiencia se volvió a instalar. Nuevamente los abogados de las personas que están detenidas hacen sus alegaciones para tratar de que la audiencia no se lleve a cabo, pero en este momento es uno de los casos que más avanza, ¿no? El caso de los niños de las Malvinas. Los otros casos, como ha sido tradición en el Ecuador, la impunidad de graves violaciones de derechos humanos avanzan muy lento, ¿ya? Pero lo que sí hay que decir a las personas que están investigadas en estos casos es que este tipo de casos no prescriben. Entonces, así en este momento sea muy difícil tener justicia, pues yo les digo que no cejaremos hasta que al menos en varios casos en los que llevamos esas víctimas obtengan justicia. Entonces, sí decimos a las personas que están cometiendo este tipo de delitos, amparadas en esta promesa de impunidad que se está haciendo desde el Estado, pues no prescriben estos crímenes y ustedes tendrán toda la vida miedo de la justicia, serán perseguidos de la justicia toda su vida. ¿Qué dicen organismos internacionales? ¿Qué dice la Organización de Naciones Unidas, CIDH? Bueno, primero todos los organismos internacionales de derechos humanos y las organizaciones aliadas estaban muy preocupadas por los ataques del presidente Daniel Noboa y de su gabinete a la Corte Constitucional. Nos imaginamos si los jueces de la Corte Constitucional, que es el mayor tribunal del país, reciben estos ataques por no dar gusto al poder, no nos imaginamos el nivel de presión en el que se encuentran jueces, fiscales de la función judicial. Esta es una alerta de justicia, de la imparcialidad de la justicia, así la hacemos porque esta es una preocupación. Y sobre las normas, el día de ayer, justamente ayer o anteayer, el alto comisionado por las Naciones Unidas, de su informe de derechos humanos sobre la situación de regresión de derechos humanos en el mundo, pues uno de los casos en los que él hizo notar es el caso del Ecuador, justamente por este tipo de leyes que se han emitido. Vivian, hemos visto que se ha normalizado de cierta manera la violencia en Ecuador. Las masacres son cuestión de cada fin de semana, todos los días escuchamos noticias realmente alarmantes, pero que a la población ya parecen no alarmar tanto, se volvieron parte del escenario. ¿Qué consecuencias políticas y sociales puede tener la normalización de la desaparición forzada? Bueno, que se normalicen graves violaciones de derechos humanos lo que nos hace a todos es primero menos humanos y lo segundo es que nos pone a todas las personas en riesgo. Nadie está libre de que
sea una víctima, una nueva víctima de una grave violación de derechos humanos. Nadie. Entonces, esas dos cosas. Primero, el ser menos humanos, el ser menos felices tal vez, el tener menos empatía, el poder emocionarnos menos por las cosas que valen la pena, por la belleza, por el amor, por la amistad, por las buenas emociones. Pero por otro, lo que digo es esta inseguridad de toda la sociedad. Sí. ¿Es posible pensar en un plan de seguridad sin sacrificar los derechos humanos? Claro, es que justamente lo que pasa es que aquí no se quiere hacer un plan de seguridad, no existe voluntad política para ello. Lo que se ha hecho es una campaña legal, una campaña mediática para concentrar el poder en el presidente de la República ahora, para militarizar la sociedad, para espiar a las personas defensoras de derechos humanos, para ahogar a las fundaciones, para despojar a los pueblos originarios de sus posesiones ancestrales que estén en tierras ancestrales y para desmantelar el servicio público. Esto a través de todas las leyes que se han aprobado hasta ahora. Y bueno, nos queda la del IES, ¿no? Que seguramente será agarrar y entrar a mansalva a los recursos del IES. Vivian, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus criterios, por estar tras el telón. Las desapariciones forzadas y los abusos hoy son parte del problema en un creciente clima de violencia que vive Ecuador. Las familias advierten que mientras no haya verdad, justicia y sobre todo también reparación, la violencia seguirá marcando a las víctimas y debilitando la democracia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión de Tras el Telón.